El texto que trataremos se llama Fake News, amenaza u oportunidad para los profesionales de la información y documentación, y tiene como autores a Alexandre López Borrul, Josep Vives García y Joan Isidre Badel, y fue escrito en 2018. El objetivo principal de este paper es presentar una visión general de las noticias falsas y una serie de propuestas para que los profesionales puedan prevenirlas. La verdad y la posverdad, herramienta de opinión y de lucha ideológica. El concepto de fake news aumentó a partir de las elecciones de Estados Unidos de 2016 durante la campaña de Trump y Hillary Clinton, y el problema surgió debido a que los asesores de Trump y el mismo Trump empezaron a llamar fake news a todo aquello que contradecía su propia ideología. Además, la manera de consumir noticias y producirlas ha cambiado mucho, y ahora con las redes sociales la cantidad de información que circula es tan grande que es casi imposible tener un control sobre cada noticia para saber si es real o si no. Medios sociales entre la inteligencia artificial y la curación manual de contenidos. Las redes sociales no solo son un ambiente vulnerable a la aparición de noticias falsas, sino que también en el último tiempo han tenido una gran presencia política y mediática. En el caso de Facebook y Twitter, estas se han convertido en redes sociales por los que circulan noticias, y por lo tanto mucha gente que usa estos medios de comunicación tiende a enterarse de las noticias principalmente a través de las páginas que sigue o los usuarios que tiene de amigos. En el caso de un estudio realizado en Estados Unidos en 2017, se llegó a la conclusión de que el 45% de las personas que utiliza Facebook lo hace con fines para informarse. Otro estudio, por otro lado, también concluyó que las noticias falsas se esparcen más rápido y más ampliamente que las verdaderas, aún más cuando estas tratan de casos sobre terrorismo, catástrofes naturales o leyendas urbanas. Las redes sociales se han dado cuenta que las noticias falsas son un peligro para ellas, es decir, no las redes sociales, sino los empresarios que las manejan, ya que en algún momento los medios sociales se van a convertir en medios que esparcen rumores ante los ojos de las personas que las usan, y por lo tanto van a dejar de usarlas, van a perder su credibilidad y su interés comercial. Entonces, ¿cuál es la propuesta para terminar con las fake news? Bueno, los autores dicen que en el futuro se deberán identificar las noticias falsas a través de la tecnología, es decir, la tecnología misma debería tener una especie de algoritmo para saber cuáles son ciertas y cuáles no, y también debería crearse una clasificación de los medios de comunicación y de las fuentes según su nivel de fiabilidad, es decir, algo parecido a lo que usualmente vemos en las redes sociales cuando hay una alerta de contenido explícito o violento. También debería buscarse una solución en cuanto a los bots, los robots y los perfiles falsos que generalmente cumplen un rol importante en la difusión de la desinformación y las noticias falsas. Y en este caso, Twitter lo que hizo fue empezar a prohibir que el mismo contenido que se publica en la red social se publique en diferentes cuentas, y que también se dé me gusta, retweet y follow desde múltiples cuentas. Es decir, que no se multiplique una información que es falsa. En sí, como dije hace un ratito, la idea también sería usar algoritmos e inteligencia artificial para poder filtrar la información falsa y poder así eliminarla y sacarla de la circulación entre los usuarios. Neutralidad bibliotecaria, verdad y fake news. En esta instancia los autores lo que van a tratar de definir es qué es la verdad y qué la falsedad. Ellos dicen que basta con aceptar que dos usuarios de la misma biblioteca o sistema bibliotecario pueden no coincidir acerca de qué es y qué no en definición de sus propios criterios. En un artículo se cuestionaba que las bibliotecas públicas de España tuvieran libros sobre los que los autores llamaban falsa ciencia y comparaban la disponibilidad de títulos de homeopatía con los documentos sobre quimioterapia. En este sentido, los autores opinaban que podía ser que la disposición de ciudadanos no formados en ciencia y la información sobre aspectos de medicina que no estaban verificados suponen una amenaza para la salud de todos los ciudadanos. Otros usuarios de la red social de Twitter se planteaban a través de esta red la idoneidad de disponer en las bibliotecas públicas títulos como
los niños con los niños, las niñas con las niñas o el libro de las niñas, como también se podían preguntar por qué en las bibliotecas públicas hay distintos diarios que algunas personas consideran como poco objetivos y piden que estos sean retirados de las bibliotecas. Hay un aspecto que se diferencia claramente, van a decir los autores, acerca de la información a través de un buscador y del acceso a través de las bibliotecas, que este vendría a ser la selección. Una biblioteca concreta, física, por muchos recursos que tengan, nunca va a poder tener a disposición de todos sus usuarios los aspectos relacionados con un tema determinado. O sea, no siempre vamos a encontrar toda la información acerca de lo que estamos buscando, sino que solo una parte. En este sentido, Anderson se pregunta, ¿debemos tener entre nuestras colecciones documentos que son absolutamente falsos y confiar en la capacidad del usuario y en nuestros programas de alfabetización en información, o por el contrario debemos tener solo información de calidad aunque no sea la más usada? Para esto, él propone 4 argumentos interesantes para poder situar la discusión. Una de ellas es que existe la verdad objetiva, que los seres humanos están capacitados para reconocerla de manera fiable, que hay que esperar que las bibliotecas ayuden a sus usuarios a distinguir entre lo que es la verdad objetiva y la falsedad y que piensen críticamente por ellos mismos, y que en las bibliotecas no se intenta evitar que los usuarios encuentren falsedades, sino que se hace lo posible para poder ayudarlos a leer críticamente y llegar a conclusiones que sean válidas y bien informadas sobre aquello que es verdadero y bueno y lo que es falso y malo. Si aceptamos estos argumentos, una pregunta que suele ser obvia es que uno se podría plantear desde una perspectiva del bibliotecario documentalista es si hay que hacer algo en relación con las noticias falsas y por qué. Los bibliotecarios y otros trabajadores de la información están muy comprometidos con la neutralidad, la cual sirve o tiene como resultado el mayor equilibrio posible en la colección y en el acceso de la información. Por otro lado, los bibliotecarios documentalistas ayudan a los usuarios en su búsqueda de la información y ofrecen un servicio para incrementar las habilidades de lectura, como promover la alfabetización informacional, incluyendo la capacidad para identificar, localizar, evaluar, organizar y poder crear, utilizar y comunicar información. Becker señala que las noticias falsas ya aparecían como tendencia en el año 2004, enmarcadas especialmente por programas televisivos satíricos que se jactaban de ser líderes en este tipo de noticias. Por otro lado, las bibliotecas públicas no solo promocionan este acceso a la información, sino que también siguen siendo cruciales para proveer a las personas los conocimientos necesarios para poder hacer un uso adecuado de los recursos que tengan. La clave para esto es reforzar los programas de alfabetización informacional y adaptarlos a las necesidades actuales, y no se trata tanto de contraatacar las noticias falsas con otras noticias y entrar en discusión con los usuarios, sino de poder concientizar y formar lectores más críticos y más consumidores de información de diversas fuentes. Proyectos e iniciativas en el mundo de la información y la documentación. Los autores muestran un interesante infograma de la IFLA, lo cual fue de gran impacto a nivel mundial sobre cómo detectar noticias falsas que se han convertido en viral. López Borrul, en este sentido, dice que puede ser de gran utilidad este infograma, ya que se difundió mucha información poco precisa o falsa. Por otro lado, la IFLA, además de sacar esta iniciativa, lanzó una campaña que anima a los miembros a poder participar en debates sobre los medios de comunicación y sobre la alfabetización de información en todo el mundo. Por otro lado, la CILIP modificó en abril de 2018 la definición del año 2004 sobre la alfabetización informacional, diciendo que esta es la habilidad de pensar críticamente y emitir juicios equilibrados sobre cualquier información que encontremos y utilicemos. Es empoderarnos como ciudadanos para alcanzar y expresar puntos de vista informativos y comprometernos plenamente con la sociedad.
En lo que respecta a las masas tecnológicas relacionadas con el Internet que han cambiado la manera de crear y consumir las noticias, Chen, Conroy y Rubin proponen la creación de un programa informático de detección automática de noticias falsas como complemento a las políticas de formación mediáticas. Argumentan una doble acción para poder combatir este problema. El primero es el compromiso público proactivo de educadores, bibliotecarios y profesionales de los medios de comunicación para promover prácticas de alfabetización mediática, y el segundo es el desarrollo de aplicaciones y tecnologías automáticas que ayuden a velar, verificar y comprobar hechos y ayudar a los lectores filtrando y marcando información dudosa. En este último punto, la propuesta coincide con los anuncios de Google, Facebook y Twitter. Profesionales de la información en relación con las fake news, conclusiones y propuestas. Los profesionales de la información vivieron diferentes consecuencias que históricamente fueron impidiendo o dificultando uno de sus objetivos básicos, que era proponer a disposición de los usuarios información que necesitan en cada momento. La censura seguramente fue una de las más importantes de estos impedimentos, ya que el problema no era poder disponer de una cantidad importante de información que gracias a la invención de la imprenta se podía reducir de manera muy fácil, sino los impedimentos legales, morales y religiosos. Una vez que la censura había sido eliminada, los profesionales tuvieron que enfrentarse a la ingente cantidad de información disponible. Para esto aparece una nueva variable, y es que la información puede ser falsa o sesgada, y en muchos casos no por error, sino de manera intencionada. Las noticias falsas han venido para quedarse y habrá que desplegar y reforzar una serie de estrategias profesionales de las que los profesionales ya son expertos, sobre todo las que están relacionadas con la formación de los usuarios en el uso de la información y por extensión en la validación de sus fuentes. Estas noticias falsas no se combaten con la censura, sino precisamente con más noticias y más formación en fuentes de información. Los profesionales deben ser conscientes de que mantener un aspecto amplio en las políticas de adquisición hace que se acaben incorporando a las elecciones documentos que no siempre reúnen los requisitos formales que se pediría a una fuente académica o de referencia, que por otro lado tiene la obligación de mostrar diversas opiniones y sensibilidades de la sociedad a la que le sirve. Johnson dice que las bibliotecas tienen una de las cosas más preciadas en el mundo, una marca respetada y en la que los usuarios sí pueden confiar, y no como se muestran las noticias en Internet, que pueden ser falsas o no, y no se puede corroborar del todo esta falsedad. Farmer propone una serie de herramientas para poder trabajar dentro del ámbito de lo que es la enseñanza, pero también los autores señalan otras que creen necesarias para poder incorporar a las agendas de bibliotecas, que podrían ser disponer de materiales de formación online con ejemplos de noticias falsas y fuentes de información fiables, difundir los servicios de verificación de datos, reforzar las selecciones, especialmente las digitales, con suscripciones a medios de comunicación de alta calidad, organizar talleres prácticos sobre detección de noticias falsas, establecer sinergias con profesionales de la comunicación para crear proyectos en común y poder reforzar el conocimiento de los códigos éticos profesionales por parte de nuestros profesionales para que les ayuden a definir las políticas de adquisición. La idea es poder formar a los lectores que tengan su pensamiento crítico acerca de las noticias que leen en cualquier tipo de red social, de diarios o que vean medios de comunicación, para estar dentro de todo alerta a lo que son estas noticias falsas y poder identificarlas. Juliana Gragnani, en la guía básica para identificar noticias falsas antes de mandarlas a tu grupo de WhatsApp, da 5 consejos básicos para evitar difundir sin querer fake news. Primero hay que tomarnos un minuto y pensar, dice la autora, ya que siempre hay que dudar si la noticia es real y no compartirla enseguida. En segundo lugar, hay que saber si la noticia nos provoca una reacción emocional muy grande, ya que generalmente las noticias falsas lo que hacen es invocar al odio o la sorpresa para que nosotros inmediatamente la repliquemos en otros mensajes, en otros grupos de WhatsApp o a otros contactos.
En el tercer punto, Gragnani lo que dice es que ella nos invita a investigar y a desconfiar de la noticia. En cuarto lugar, hay que fijarse si la noticia pide que uno le crea o si tiene signos que nos permite desconfiar en ella. Esto se puede saber si no tiene citas de fuentes, si no incluye enlaces o si no cita documentos oficiales. Y por último, Gragnani lo que propone es desconfiar de las noticias bombas con grandes primicias, ya que las noticias ciertas generalmente toman tiempo en redactarse. Por otro lado, la autora propone otros 9 pasos para también evitar las noticias falsas. 1. Leer toda la noticia y no solo quedarnos con el título. 2. Averiguar la fuente y ver de dónde proviene. Si es una cadena de WhatsApp o si proviene de un lugar externo a un medio de comunicación, hay que tener cuidado. 3. Buscar el título en Google, ya que si es verdadera, esta seguramente fue reproducida en otros medios. 4. Buscar los datos para saber si las citas y los datos numéricos provienen de fuentes confiables. 5. Verificar el contexto, es decir, la fecha, ya que generalmente las noticias falsas lo que tienden a hacer es agarrar noticias viejas y traerlas al presente para hacerlas confiables. 6. Preguntarle a la persona que te envió la noticia de dónde la recibió y si verificó la información antes de reenviártela. 7. Si lo que te enviaron fue una foto, lo ideal es buscar en Google Imágenes esa imagen para ver si no fue sacada de contexto. 8. En cambio, si lo que te enviaron fue un audio o un video, lo que hay que hacer es buscar palabras claves relacionadas y sumarle la palabra WhatsApp a la búsqueda para poder comprobar que no existe una cadena falsa. Y por último, el punto 9 dice que hay que fijarse si la noticia cita datos numéricos de otros estudios o investigaciones y hay que comprobar buscándolos si son verdaderos. ¿Qué son las fake news y por qué te deberían de interesar? Las fake news son noticias fabricadas y comprobablemente falsas que normalmente están hechas para perjudicar a otros, en su mayoría con intereses políticos o lucrativos, y siempre van a existir, dice Gagnani en este artículo. Hoy en día una noticia se viraliza en cuestión de segundos, de instantes, y esto lo permiten las redes sociales y además también generan más productores de información. Sabemos que las noticias falsas comenzaron a ser estudiadas y analizadas a partir de las elecciones estadounidenses del año 2016, cuando Donald Trump fue elegido para la presidencia del país. También fue en ese entonces que el término fake news comenzó a ser usado y que según muchas personas o investigaciones dicen que estas noticias falsas que circularon en las redes sociales pudieron haber influenciado en lo que fue el resultado. ¿Por qué darte noticias falsas es un buen negocio? El término fake news fue utilizado de manera polémica por Donald Trump, que la usó como una expresión para atacar a los medios estadounidenses. Peter Adams, que es vicepresidente del área de educación en News Literacy, dijo que la palabra se politizó y ya no ayuda. Por eso hay especialistas como Adam que prefieren hablar de desinformación o de noticias falsas. ¿Y por qué esto debe importar? Porque la verdad es precisamente la base de la democracia. La calidad de la información está directamente ligada con ella. Pero, y acá Nani se hace una pregunta, ¿mucha gente cae en la trampa? Y la respuesta es que sí. Un estudio publicado en marzo por investigadores del MIT mostró que las noticias falsas se hacen mucho más virales que las que son verdaderas. Y esto es más que nada en Twitter, ya que según el informe las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidad de ser retuiteadas que las que son verídicas. Hay varias teorías que explican el porqué. La hipótesis de los investigadores del MIT es que nos gusta compartir noticias que muestran cómo nosotros nos sentimos. Las noticias falsas causan más sorpresa y rechazo, mientras que las verídicas causan más ansiedad y tristeza. Cuando más sorprende algo, mayor es la voluntad que nosotros tenemos para compartirla.